sobreviviste. Es una pieza muy difícil, muy difícil. Bravo, de verdad. Realmente son muy pocas cosas las que yo podría decirte en cuestiones técnicas. Tú tienes muchos pasajes resueltos, tanto motivo que es tan repetitivo, me puede llegar a cansarse. Vamos a trabajar un poquito sobre eso para que te sientas más cómoda tal vez. En general bastante bien. Felicidades, verdad, honestamente. Yo diría que en general, como tienes tantos motivos o estos pasajes casi trémulos que se repiten, tú vas a hacer una pregunta y no es capciosa, no hay respuesta ni correcta ni incorrecta. ¿Qué te gustaría a ti resaltar, por lo menos en el principio? Además de porque tienes esta melodía, ¿no? Sí. Además, cuando está esa melodía, cuando no está esa melodía, ¿qué te gustaría resaltar? Pues siempre buscar la línea y el punto hacia donde llegar con esa línea principal. Sí. El problema es que son un chorro de líneas. Sí. O sea, si eres el meñique o el pulgar, o este meñique o este pulgar, ¿has pensado qué te gustaría resaltar? Resalta más el pulgar de la mano ¿Derecha? Ok. Si quieres hacer eso, está muy bien, está perfecto. Para que seas efectivo, entonces, todo lo demás tiene que ser mucho menos. Porque si no, se te pierde tu línea. Yo por eso te lo preguntaba, porque no sabía qué querías resaltar. En ese sentido, valdría mucho la pena que estudiaras lento, súper lento. Cuando le digo a alumnos que tienen que practicar desquiciadamente lento, se ríen. Pero créeme que los mejores pianistas del mundo, no me incluyo yo en ese saco, pero en los mejores pianistas del mundo practican súper lento, pero no por aburrimiento, sino para realmente escuchar todo lo que uno quiere hacer, tratar de ser lo más consciente posible. Independientemente de que este movimiento es más una cuestión de memoria muscular, tratar de ser lo más consciente posible. Sí. Puedes hacer desde tu compás lento, hacer de lento, pero siendo bien consciente qué quieres hacer. Sí. Digamos, tu voz que quieres resaltar está ahí y todo lo demás baja. Sí. Trata de que cuando incrementes la velocidad no se pierda, porque es muy fácil para uno, ya tengo las notas, ya, vamos a poner el metrónomo a 200, lo que sea lo que Dios quiera, ¿no? No, trata de ser lo más consciente posible. En ese sentido, cuando quieras incrementar la velocidad, vas a estar mucho más asentada, no vas a estar corriendo. Si de por sí ya es un presto y es muy difícil, ayúdate. Es una cuestión de hacerte la vida más fácil. Nadie te va, por lo menos aquí en esta masterclass, no es un concurso, no es un examen, es simplemente observación. ¿Vale? Puedes ahí seguir por donde te paré. De resaltar el pulgar derecho, aquí yo resaltaría el pulgar izquierdo por esa línea que está ahí abajo, porque lo de arriba es un puro sol, ¿sabes? Igual aquí en donde tienes, incluso en el principio, porque yo creo que a mi parecer esa voz de arriba es más importante. Pues se puede, créeme que se puede cambiar la voz, sea lo que tú quieras,
Sí. Es cuestión de práctica. ¿Puedes intentar resaltar eso desde el principio? Creo que te convendría mucho. Sí. También algo que me hizo falta en general son los llamados tenedores, crescendos, diminuendos, porque como todo lo estabas poniendo en una misma jerarquía, se escucha demasiado sonido y necesitamos sentido como de olas. Pasa lo mismo en el Schumann, ¿no? Hay crescendos, hay diminuendos, hay rubato. En ese sentido, si aplicas esos términos de poner crescendo aquí, disminuyendo allá, tu movimiento en general va a tener más forma y va a ser más fácil para ti estudiarlo y para el público interpretar qué es lo que estás haciendo. Sí. Puedes intentarlo desde el principio, haciendo crescendo, disminuyendo. Sí. Y aquí, yo creo que ahí sí te podrías bajar la intensidad o al menos el volumen, porque de ahí no tienes más que un sforzato y todo realmente se calla, ¿no? Y otra vez tienes ese crescendo pero más adelante. Entonces no queremos ser tan fuertes todo el tiempo. Puedes hacerlo de verdad. Estos acordes que hacen, creo que está bien que los acentúes de manera correcta, vaya, sabes cómo hacerlo con tu mano, pero hace falta resaltar algo ahí. No sé qué quieres resaltar, si tu mano derecha, tu izquierda, esta progresión. No sé qué quieres resaltar ahí. ¿Qué quieres resaltar ahí? Sí, ahí estaba basándome en el acorde, esforzando del acorde. Okay. ¿Quieres darle más énfasis a tu izquierda entonces? Sí. Okay. Yo creo que te convendría entonces hacer un, ¿cómo le llaman? Voicing de meñiques. Do, re, mi. Para que tenga más forma. Sí. Si no, todo se hace fuerte. Puedes hacer desde ahí o antes, donde puedas. Sí. Sigue. Es muy fácil, ¿no? El fraseo pues es la izquierda. Digamos que casi 4 notas, cada cuarta, al final del grupo de negra, es el final de la frase, ¿no? Sí. Puedes darle ese sentido y lo demás, la derecha, ahora sí, menos. Puede ser de ahí. Lo mismo aquí. Vale, enfócate en tu izquierda, porque lo demás es, digamos, relleno armónico. Enfócate en tu izquierda, ¿vale? Sí. Puedes hacer desde ahí si quieres, donde quieras. Puedes hacer nada más de esa figurita que... Creo que este movimiento que haces en tu izquierda de empujar hacia adelante
creo que te quita demasiado tiempo porque estás haciendo esto, Sí. ¿sabes? Lo más fácil sería hacer esto. Son dos arpegios muy rápidos. Entonces lo que yo haría es no poner tu mano tan abajo, ponerla más o menos en una altura que sea el principio de las teclas negras. Sí. Y simplemente rotar. Puedes hacer eso sin lastimarte, sin que te duela. O sea, no tanto unir, pero hacer esto. Puedes hacer eso sin. Lo mismo. Exacto. Puedes hacer eso para que, porque si implementas este movimiento de ir hacia adentro, pierdes tiempo y en un presto no nos podemos permitir eso. Lo que tenemos que hacer es lo más eficiente posible. Sí. Puedes hacer desde ahí. Desde que tienes este sol, y esto es aquí. Sí. ¿Sabes? Puedes hacer desde ahí y poner tu mano izquierda antes. Sí. En ambas. Cuando estás aquí, llegaste la primera vez bien. Luego. Sí. Puedes hacer eso, ¿no? Mejor. La cuestión, te digo que implementes esto porque también haciendo esto te puedes lastimar. Ajá. Yo lo he escuchado de maestros renombrados, no puedo decir el nombre porque creo que te sorprenderías, pero es un concertista de Bellas Artes y todo. Pero sí, él me dijo eso también, si haces esto y me enseñaste si está su cicatriz, entonces no quiero que te pases a ti, ¿sabes? Entonces es cuestión de primero lo que le llaman rotation, rotación. Sí. No sé si lo veas en tu técnica, pero es lo que te puede ayudar para hacer arpegios de este tipo. En general lo que tengas, de cualquier arpegio que tengas. ¿Puedes hacerlo una vez más y seguimos? Me gusta mucho tu color, el carácter que escoges, creo que es adecuado para esta sección en Schumann, es un toque muy schumannesco. Lo único que a mí en lo personal me falta es fraseo. Siento que está muy beat por beat. Sí. Piensa en líneas melódicas. Una cierta dirección. No sé cuál. Déjame ver. Creo que ahí es el punto, ¿no? Este es. El punto de inflexión, digamos, es hasta el final, ¿no? Tengas por lo menos una cierta dirección. Como ves también una frase muy repetitiva, tenemos que hacer algo diferente. Puedes hacer desde ahí. Lo vamos a intentar así como dos tenedores. Pianísimo. Para que sea un pianísimo efectivo tienes que empezar un poquito más arriba en cuestión de volumen. Creo que empezaste también demasiado piano. No ten miedo a resonar. ¿Sabes?
Se te olvidó. Úsala. Y tómate tu tiempo entre esas dos frases. Tómate tu tiempo. ¿Vale? Ok. Ten tu pie ya listo. Tómate tu tiempo. Camina. Es como tiene un poquito más de fondo. Sigue. Yo aquí tengo piano. Sí. Lo mismo tú, si quieres que resaltar esta línea, tengas fraseo, ¿vale? Sí. ¿Puedes hacer eso? Tampoco creo que estoy siendo demasiado quisquilloso. Discúlpame. Creo que puedes hacerlo, creo que tienes las capacidades para hacerlo de una manera un poquito más limpia. Este fa, yo no le pondré un acento. ¿Ves? Si Sí. haces un acento como que Sí. es como si te un maestro en el es como si te estuviera contando un cuento así muy bonito y de repente le echo un grito, ¿sabes? Sí. Póngate tu calma, siéntate en el carácter, inmerso en el carácter. Bien, sigue. Camina un poquito más. Crescendo. Cuidado ahí. Dale esa dirección que necesita, ¿ok? Sí. Bien, mejor. Ahí puedes dar un poquito más de sonido nada más. A tu voz superior, si lo haces demasiado pequeño tu sonido, pierde dirección. Sí. Y puede ser que el oyente se quede como de dónde se fue la melodía o qué necesito escuchar. Puedes desde el sol menor. Sí. Te alentaría que hicieras aquí, que hicieras para un estudio muy lento, pero que seas consciente de que todo tiene que sonar en su sitio. Todas las voces bien resaltadas, porque y ir incrementando tu velocidad a la hora de estudiar. No vamos a hacer aquí, pero a la hora de estudiar que lo tengas bien presente para que no pierdas como el centro. Sí. ¿Vale? Todo lo demás pues se repite prácticamente. Puedes hacer antes de que entres a tu la bemol. Lo que sea. Un compás antes, dos compases antes. Donde quieras. Yo esperaría un poquito más. Espera que el
sonido se vaya solito, Sí. porque si no, se siente un cambio muy brusco. Mira, si yo hago esto, se siente un cambio muy brusco. Sí. A pesar de que lo puedes hacer, tienes los dedos para hacerlo, se siente un cambio muy brusco. Solito, Sí. ¿vale? Entonces desde ahí. Lo mismo aquí, desordena. Sí. Voy a hacerlo desde el principio otra vez. Yo no levantaría la mano tampoco. Para eso, que tus últimas dos corcheas que tengan como una cierta unidad. Si haces esto, ¿sabes? Como que hasta tú solita te pones el pie. ¿Ves? Hacerlo otra vez. No sé qué tú piensas, tengo una idea. Como ya tuvimos esto varias veces, que saltas la mano de abajo, la voz de abajo, Sí. puede tener ese factor un poquito de sorpresa y sigues haciendo lo mismo. Sí. No estás fuera de la regla. Sí. Puedes hacer desde tu primer pianísimo. ¿Qué dinámica tienes ahí, perdón, en ese dominó? Aquí yo tengo mezzo fuerte. Ok, si ese es el caso, entonces tendríamos que hacer algo para que ese cambio no se sintiera tan brusco, ¿no? Sí. Hacer un crescendo. Sí. Es lo único que te puede salvar, ¿sabes? Sí. Puedes hacer desde el la bemol. Sí. Bien, todo lo demás Sí. yo lo platicamos bastante bien. Al final, en este retardando que tienes, ese es el efecto que debe de haber. Sí. La primera nota es una nota no falsa, una nota de adorno. Puede ser desde ese compás. Sí. El chiste es pensar no como dos momentos aislados, sol, sol, ¿entiendes? No hacer esto. Porque si haces esos movimientos con tus manos, nunca vas a llegar. En cambio, si haces un movimiento circular,
Mira, voy a tratar de ejemplificarlo. ¿Sabes? Sí. Sí. Puedes hacer desde aquí. Sí. Haz esto nada más. Vamos a hacerlo lento. Es este. Abajo, arriba. Vamos a hacer eso. Muy bien. ¿Qué es? Estoy tomando fuerza tus manos aquí abajo. Llegar. ¿Puedes hacer eso? Al tiempo que quieres, no te preocupes. ¿Es que es más cómodo? Sí. Ya no estás pensando en sol y luego a ver dónde caigo, ¿no? Sino que ya es un solo movimiento. Una gran pregunta. ¿Qué quieres resaltar en ese cuasi cadencia? Pues lo pienso como algo más bien armónico. Okay. Que no hay una línea. Ok. ¿Crees entonces que las manos tienen que ser tocadas con la misma intensidad? Pues creo que sí lo está haciendo así. ¿Sí lo estás haciendo así? Sí. Porque creo que si resueltas cualquiera de las dos manos, ya sea la derecha o la izquierda, te va a ser más fácil y vas a tener más control, puesto que solamente estás enfocando tu cerebro en una cosa. Sí. Puedes intentarlo, no sé, no tienes que hacerlo prestísimo, pero trata de enfocar algo. Sí. Bien, mejor. Yo escuché que quisiste resaltar más las derechas. ¿Sí fue eso? Sí. Mejor. El objetivo que tengas sea hacer que el oyente escuche algo. Y por ende para ti te resulte más fácil. Sí. Y nada más puedes hacer nomás tu final, Sí. No te preocupes. Bien, eso solamente yo el final lo haría de una manera más, puesto que Schumann no te escribe ni siquiera notas largas. No es como la bandada de Chopin que vimos hace rato, ¿no? Que son blanca y redonda y luego otra redonda. Aquí tienes corcheas. Sí. Es tiene que ser mucho más corto. Okay. ¿Va? Depende sin pedal. O si lo quieres usar para tocar en una sala más grande, de esa manera. Sí. ¿Vale? Y ese último sol, asiéntate bien en ese. Exacto. Yo incluso esto lo haría casi arpegiado. Por lo menos en la mano izquierda. Que
tu si bemol que tienes en tu mano izquierda hasta el final, coincida con tu mano derecha, así. Sí. Exacto. Exacto. Ahora puedes hacer un ataque un poquito más conmigo. Como si aventaras tu mano ahora sí hacia enfrente. Sí. Tú haces esto. Es cuestión de que explores los diferentes de sonido y lo que sí tiene que ser pues es un sonido un poco más agresivo. Eso es forzato, luego forte y otro forte. Sí. ¿Vale? Sí. Pero bueno, en términos generales creo que se te escuchaba muy bien. Como dijimos, es una cuestión de saber qué queremos enfocar y por ende la otra mano que se le haga el trabajo más fácil a la mano protagonista. Por así decirlo. Pero, en verdad, muchas felicidades. Gracias, ¿verdad? muchas gracias.